todos y todas. Es un placer de verdad estar de nuevo con ustedes en una sesión más relacionada con el diseño instruccional. Para la sesión de hoy vamos a hablar un poco sobre de qué manera los datos, de hecho, nosotros como docentes, como catedráticos, estamos manejando datos todo el tiempo de nuestros estudiantes o incluso a nivel administrativo, de qué manera influyen en el diseño instruccional y de qué manera hacen que los procesos educativos puedan ser mucho mejor, no solo en educación básica, sino también en educación superior. Muchos pensarán que de pronto saltar, digamos, de lo que hablamos en las dos sesiones previas de tecnologías emergentes. Sin embargo, el mencionar todo esto relacionado a los datos tiene mucho que ver porque al final la recolección de información, de encuestas y demás, y de hecho lo vamos a ver más a fondo acá, de esas experiencias significativas bajo un buen diseño instruccional, todo eso se tiene que recolectar, evaluar, medir para de esa manera poder medir el impacto y ver qué planes de mejora se pueden empezar a implementar en nuestras instituciones o incluso en las asignaturas o materias que vamos a impartir. Entonces, sin más, después de esta introducción, comencemos en este caso. Dentro de los objetivos de esta clase, número uno, entender la importancia de los datos. Vale la pena analizar y comprender por qué son fundamentales actualmente en la educación. Número dos, conocer los tipos de datos que generalmente se utilizan a nivel educativo, identificarlos, diferenciarlos, para de esa manera poder empezar también a tomar decisiones. Número tres, aprender diferentes métodos de análisis de datos. No va a ser algo, digamos, muy estadístico, por si acaso de pronto alguien lo tuvo presente, sino algo muy general de cómo interpretarlos y qué tipo de métodos se pueden emplear para analizar y recopilar. Y por último, el último objetivo de la clase va a ser aplicar este conocimiento de análisis de datos para poder mejorar las diferentes experiencias de diseño instruccional que aplicamos en el aula y de esa manera poder realizar la toma de decisiones a nivel educativo. ¿Ok? Entonces, la importancia de los datos en la educación, pues, como bien sabemos, durante un semestre, durante un año lectivo, generalmente se recoge muchísima información, notas, aspectos cualitativos y reportes, resultados de aprendizaje, etcétera. Entonces, ese tipo de información generalmente es la que a nivel directivo se empieza a analizar y de esa manera poder empezar a tomar decisiones sobre qué mejorar, qué mantener o en su defecto, que digamos debe ser totalmente reemplazado. ¿Ok? Ahora, los datos en la educación, como ya lo acabo de mencionar, es simplemente un conjunto de información que puede ser cuantitativa, cualitativa, la cual va a estar relacionada con estudiantes, profesores, procesos de enseñanza y resultados de aprendizaje. Incluso que actualmente se está adoptando el medir el rendimiento de un docente en un periodo de tiempo, porque de hecho, pues muchos pueden ser muy buenos maestros, muy buenos docentes. Sin embargo, las instituciones educativas a nivel administrativo deben buscar la manera de cómo medir el desempeño docente a lo largo de ese tiempo, bien sea a través de una evaluación 180 grados, bien sea a través de la evaluación que realizan los estudiantes con base a nuestra labor. Muchos pensarán que a veces esas evaluaciones son muy subjetivas, porque de pronto aquel estudiante que de pronto a usted no le cayó bien es aquel que le va a calificar mal, pero el que de pronto usted sí le cayó bien, ese sí le va a dar un muy buen puntaje. Entonces, sigue siendo algo muy relativo y a la vez también muy subjetivo. Entonces, otro de los aspectos también importantes de los datos es que también influye mucho en la toma de decisiones, porque generalmente es la evidencia que se obtiene. Además, esa evidencia lo que va a hacer es implementar o incluso
diseñar nuevas estrategias que sean mucho más efectivas y a la vez mucho más personalizadas. Y de hecho, hablando de personalización, esto también es clave porque con base a la satisfacción que tenga el estudiante, y de hecho muchas veces tratamos de buscar cómo medir esa satisfacción del estudiante, si de verdad el estudiante ha aprendido algo, si está satisfecho, y además que el estudiante lo haga de una manera objetiva, porque como ya lo mencioné muchas veces, y en esta generación actual, se da que el estudiante califica bien al docente solamente cuando el docente es flexible, cuando el docente lo deja entregar trabajos extemporáneos o cuando el docente diseña actividades que son muy sencillas para su aprendizaje. Entonces, este tipo de cosas también son aspectos a analizar. Y con base a ese análisis, ya a partir de ahí, la clave, perdón, es empezar un proceso de mejora continua. Porque a partir de ahí es donde se van a empezar a ajustar, se van a empezar a diseñar nuevas técnicas, nuevas estrategias, para de esa manera poder garantizar la calidad en la educación. Bueno, dentro de la visión general del uso de los datos, vale aclarar que el rol de los datos en el diseño instruccional no es sino identificar necesidades de estudiantes, evaluar la efectividad de las metodologías de enseñanza y a su vez los materiales, porque a partir de ahí es donde se va a empezar a realizar ese proceso de mejora. Además, viendo, por ejemplo, de cómo utilizarlo. En un curso de matemáticas, digamos, los datos de las evaluaciones, en caso tal hayan sido muy desastrosos, pueden revelar que los estudiantes, algunos no tienen dificultades, pero otros tienen dificultades con estadística, lo cual eso va a llevar a que tanto a nivel directivo como a nivel docente se empiece a, digamos, diseñar o, por qué no, incorporar recursos adicionales y también adoptar nuevos métodos de enseñanza alternativos para esa área. Y ya por, digamos, una vez realizado todo esto, obviamente hay que buscar un proceso de feedback continuo porque a partir de ahí es como nosotros como educadores y pues también la parte directiva docente son los que van a empezar a adaptar y a ajustar este tipo de estrategias de enseñanza, porque igual, bien que mal, acá lo importante también es buscar satisfacer las necesidades de los estudiantes de aprendizaje, porque de alguna manera hay conceptos, hay metodologías que actualmente no aplican para todos. Entonces acá es importante saber detectar eso y ajustarlo en el momento oportuno. Bueno, ahora, hablando un poco sobre todo esto de los datos, es importante remarcar los tipos de datos que se van a ver en la educación. Como ya lo habíamos mencionado al comienzo, vamos a hablar sobre datos cuantitativos y datos cualitativos. Los cuantitativos, generalmente, todo lo numérico, bien sea calificaciones, nivel de asistencia, porcentaje de deserción, resultado de pruebas estandarizadas. Sé que en cada país debe haber una prueba, digamos, de estado que el estudiante realiza al finalizar sus ciclos escolares. Por ejemplo, acá en Colombia están las pruebas, las antiguas pruebas ICFES, que ahora se conocen como Saber, y a nivel de educación superior están las pruebas Saber Pro. Y a partir de ahí, usted puede realizar, usted va a obtener un sinfín de datos que obviamente van a prestarse para ser analizados para ver en qué áreas o en qué aspectos los estudiantes están fallando más. Y generalmente la mayoría de las instituciones tratando de buscar acreditaciones, certificaciones o incluso buscar asegurar la calidad, siempre van a enfocarse directamente en estos datos, los cuantitativos. Y ya hablando un poco sobre los datos cualitativos, pues si hablamos de cualidad, es algo que es no numérico, caso por ejemplo,
observación de clase, hacer un feedback, una evaluación formativa a los estudiantes, las autoevaluaciones, que de hecho generalmente en cualquier asignatura se realizan. A veces, por ejemplo, después de una sesión, ustedes incluso tienen la posibilidad de realizar, y de hecho en cualquier momento puede pasar, que ustedes al finalizar una sesión, una clase, una conferencia, una presentación, usted puede solicitar un feedback tanto cuantitativo como cualitativo. Y ya a partir de ahí es donde ya se empieza a realizar ese proceso de mejora. Un ejemplo, en este caso, de dato cualitativo, pues son los comentarios de los estudiantes acerca de una nueva metodología de enseñanza que de alguna manera pudo satisfacer las necesidades que ellos tuvieron. Entonces, acá es importante que, pues, dado que no son numéricos, sin embargo, cuando usted va viendo en diferentes comentarios, bueno, excelente, muy bueno, eso ya da a entender un patrón, digamos, de calificación, hablando un poco en la parte verbal o cualitativa. Ok, bueno. Otro tipo de datos que vamos a encontrar dentro del diseño instruccional en la parte educativa son los datos de rendimiento. Los datos de rendimiento, se sabe que son cuantitativos, que en este caso van a determinar o van a ayudar a revisar y analizar el rendimiento académico de los estudiantes, evaluaciones, trabajos de curso. Generalmente, esos datos son los que vamos obteniendo a medida que vamos evaluando a los estudiantes a lo largo de un curso. Puede ser un semestre, puede ser un año, puede ser un trimestre, un cuatrimestre, todo depende de la institución. Un ejemplo, el uso de resultados de pruebas para adaptar el ritmo y el contenido de las lecciones futuras. Por ejemplo, si yo después de esta sesión quisiera aplicar una evaluación, hay que ver qué tan atentos han estado, hay que ver, digamos, si los conceptos se han entendido y ya con base a eso, ahí yo puedo ir revisando si de verdad de pronto los contenidos no son idóneos y empezar a ajustar lo que sea necesario. Y por decirlo de alguna manera, otro tipo de datos que también se trabaja mucho son los demográficos. Si hablamos ya de demografía, vamos a hablar sobre edad del estudiantado, género, antecedentes socioeconómicos, y eso sería lo más parecido a los estratos sociales, la etnia, entre otros. Obviamente, este tipo de información actualmente es muy sensible, por lo que manejar este tipo de datos o este tipo de información es de sumo cuidado y muy delicado. Ahora, por ejemplo, un modo de aplicar o de ver este tipo de datos es, digamos, en el ajustar recursos y apoyos basados en las necesidades identificadas de grupos demográficos específicos. Por ejemplo, cuando nosotros, acá por ejemplo en Colombia, cuando se enseña en la parte pública, en el sector público, generalmente se sabe que la población a nivel de estratos va a ser uno, máximo tres. Entonces, a partir de ahí, se tiene que considerar que los contenidos que se van a presentar tienen que estar ajustados a esa población. O incluso, si vemos que de pronto la población y tiene, digamos, una edad inferior a la que debería estar, obviamente ahí también se debería realizar un ajuste, en este caso, un buen diseño instruccional, considerando esa parte. Bueno, ya hemos visto algo muy general sobre los datos, los tipos de datos. Ahora, lo importante es ver de qué manera vamos a recogerlos. A modo general, cuando hablamos sobre los datos, en la educación es importante también saber el proceso del análisis de datos. Ahora, dentro de los presentes acá, una definición muy básica. ¿Qué entenderían ustedes por análisis de datos?
Cualquiera puede responderlo, no hay ningún problema. Una definición muy básica. ¿Qué consideran ustedes que es el análisis Estudio, de datos? estudio estadístico para poder obtener, bueno, para poder tomar una decisión, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Muchas gracias, Ardemio. Buenas tardes. Selección de los diferentes datos, informes, sería el análisis, Ok, inclusive la perfecto. separación de las cosas que ya no se conectan. Ok, muy bien. ¿Alguno más? ¿Alguien más? Sí, utilizar encuestas, entrevistas, análisis de documentos, eh, observación no participante, Ujú, pueden ok, ser datos, a través, mecanismos para recuperar datos. ok, muy bien. Muchas gracias, Fabio. Ahora, el análisis de datos es simplemente un procedimiento en el cual se va a recoger la información de un ambiente específico para, con base a los resultados obtenidos, tomar decisiones. Cuando hablamos de análisis de datos es igual a toma de decisiones. Eso es fundamental. El análisis de datos siempre va a llevar a toma de decisiones. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, como dice Max Vladimir, es cierto, una estrategia para tomar una decisión sobre un proyecto también es válido. Muy bien, muchas gracias por los aportes. Ahora, dentro del análisis de datos, es importante saber de qué manera recogerlos. Acá, por ejemplo, vamos a ver encuestas y cuestionarios. Cuando nosotros vamos a realizar digamos, queremos implementar una nueva metodología o queremos aplicar algo distinto a la clase, siempre es bueno diseñar una encuesta o cuestionario que nos permita saber si tuvo el impacto deseado o si hay que mejorar, o en su defecto, empezar desde cero. Las encuestas y cuestionarios son muy efectivas para recopilar tanto datos cuantitativos como cualitativos. Por lo general las recomiendo mucho y yo generalmente cuando trabajo en propuestas de investigación siempre trato de buscar que sea de un enfoque mixto, porque bajo un enfoque mixto esos datos me van a permitir ver una visión mucho más grande. Un ejemplo como tal, una encuesta o incluso un cuestionario para evaluar la satisfacción de los estudiantes con un nuevo programa. Incluso pongo acá de ejemplo en la universidad donde trabajo, porque acá decidieron implementar una metodología de enseñanza modular para dos programas. Y les puedo decir de que la población estudiantil estaba totalmente dividida. Ahora mismo está totalmente dividida, porque muchos quieren un semestre regular mm, de la manera tradicional, pero la otra mitad de la población quiere, digamos, ir avanzando por bimestres, o sea, ver dos materias cada 2 meses. Y así van avanzando con calma. O sea, no tienen que preocuparse o estresarse por ver tantas materias a lo largo de un semestre. Entonces, cuando se hizo la encuesta para evaluar ese nivel de satisfacción, la verdad que los resultados fueron bastante interesantes. Sí, como dice Luz Marina, también es muy cierto, analizar o interpretar correctamente. Y otro método de recolección de datos es la observación en el aula. Creo que ya lo mencionaba Fabio en su momento. Esto es básicamente recoger datos cualitativos, es 100% opinión. O sea, o sea, digamos, opinar sobre lo que se ve, lo que se desarrolla dentro de un salón de clase. De qué manera el docente o el profesor interactúa con el estudiante y también la forma de enseñar que ofrece el docente en una asignatura o en un curso específico. Ahora, como ejemplo, ¿por qué no observar clases para identificar patrones y ver, digamos, qué comportamientos también se pueden ver tanto en la participación de los estudiantes como en la manera en
cómo enseña el docente a sus estudiantes. A veces para muchos docentes esta observación en el aula se considera, o de pronto la pueden considerar muy incómoda, porque ya es como un coordinador o un colega cuando va a haber una clase, ya es como de, este señor ya va a entrar acá, va a empezar a hablar mal, va a empezar a criticarlo todo, o sea, yo no puedo dar una clase con nadie externo eh, para los miembros del salón, los miembros del aula. Entonces, generalmente ese método de recolección no es el favorito de muchos. Entonces, es importante que las personas que coordinan, las personas que dirigen ese procedimiento o este método siempre es fundamental, porque a partir de ahí también es donde se empiezan también a hacer un proceso de mejora significativo. Tenemos también el análisis de resultados de pruebas. Generalmente este método de recolección lo utilizan mucho los directivos docentes. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a empezar a ver en qué áreas de conocimiento los estudiantes están teniendo o muy buen desempeño o, en su defecto, falencias importantes. Caso acá, por ejemplo, inglés. Inglés es el talón de Aquiles de la universidad. Inglés ahora mismo es el área de conocimiento que directo hacia abajo y todavía no se le ha buscado la forma de poder subirla. Al estudiante no le gusta aprender inglés, el estudiante está más enfocado en áreas de su carrera. Entonces, esos son retos y de hecho ya se han identificado esas tendencias porque acá lo importante es tratar de ajustar ese currículo que existe de manera que, número uno, pues al estudiante le llame un poco más la atención y número dos, pues a la hora de que el estudiante tenga la prueba enfrente, pueda hacer un mejor trabajo. Igual, la responsabilidad para la mejora de esas pruebas es tanto de docentes, estudiantes como directivos, o sea, todos. Y por último, el registro de asistencia y participación. Este, digamos, es un método de recolección mucho más interno. Seguir la asistencia, la participación en clase, de alguna manera nos permite ver qué tan comprometidos están los estudiantes y qué tan involucrados están con lo que nosotros podemos impartir. Ahora, existen áreas, por ejemplo, humanidades, que los estudiantes las consideran como materias de relleno. Y de hecho, pues los estudiantes saben que pueden faltar 6 veces a lo largo de un semestre y pues generalmente cuando tienen un examen muy importante simplemente se ausentan. Entonces, ese tipo de ausencias, pues ya se sabe, si faltas un día, procura desatrasarte. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta que al final de un periodo, de la mitad de un semestre, el estudiante va perdiendo. ¿Por qué? Porque falta clases, no participa y además de eso no tiene ningún tipo de actitud positiva frente a lo que se le va a enseñar. Entonces, eso de analizar los patrones es clave. Cuando uno ya sabe qué es lo que enseña y cómo se recibe por fuera, ya a partir de ahí es donde se tiene que empezar a ajustar todo para que, número uno, los estudiantes asistan a clases y, número dos, participen mucho más. Bueno, ahora ya entremos un poquito, ya después de revisar un poco esta parte de los métodos de recolección, ya recolectados, analicemos a ver. Entonces, acá, con respecto a la parte del análisis, acá, por ejemplo, podemos hablar de un análisis descriptivo. De hecho, vamos a ver 4 tipos de análisis de básicos de datos. Perdón. Entonces, vamos a empezar primero con el análisis descriptivo. El análisis descriptivo, como bien sabemos, está enfocado en describir qué características tienen los conjuntos de datos. Por ejemplo, determinar, digamos, una estadística sencilla, como es la media, las medianas, las modas, ya que a partir de ahí se puede empezar a ver, digamos, lo que llamamos promedios. Si un grupo lo hizo mejor que otro, si, digamos, un grupo a nivel general fue el que mejor tuvo un rendimiento dentro de la institución, son datos que
es importante tomarlos para poder empezar a analizar qué tanto han hecho los otros en comparación con aquellos que de pronto cumplieron esas metas. Incluso cuando a nosotros nos evalúan a nivel cuantitativo, este análisis descriptivo siempre va a medir, digamos, de manera general qué tan bien nos fue a lo largo de un semestre o a lo largo de un periodo académico. Un ejemplo, tal como lo menciono, calcular el promedio de calificaciones de un curso para entender el rendimiento general. Y de hecho, muchas veces, no sé si será consciente o inconsciente, revisamos las notas de un grupo en comparación con otro. Y ahí empiezan las comparaciones de este grupo definitivamente es muy flojo. A este grupo hay que apretarlo un poco más. Y ya cuando uno ve, digamos, que las notas del otro grupo están por encima de 4, que acá, por ejemplo, se califica de 0 a 5, si ya vemos que un grupo tiene por encima de 4, vemos que, bueno, este grupo tiene muy buen rendimiento. Vamos a ver si podemos hacer que mejoren un poco más. ¿Ok? Y tenemos también un análisis inferencial. El análisis inferencial se utiliza principalmente para hacer predicciones sobre una población a partir de una muestra de datos. Tomando el mismo ejemplo, usar muestras de rendimiento estudiantil para predecir tendencias futuras en el aprendizaje. Este análisis inferencial generalmente tiene su prueba y error, porque muchas veces, y de hecho no sé qué tanto ocurra actualmente. Un momento. Sí, claro, Sonia, ya en un momento les comparto la presentación, no hay problema. Y muchas veces terminamos un semestre con un grupo y dentro de nosotros podemos inferir, bueno, el grupo tuvo un rendimiento bueno en general, para el siguiente periodo van con otro profesor, uno espera, uno estima que les va a ir bien, pero resulta que por X o Y razones, el grupo de estar así puede que decaiga, porque igual dentro de un periodo de vacaciones muchas cosas pasan. Entonces, como inferencias, sigue siendo algo, digamos, que es impredecible, pero sirve de alguna manera dependiendo del tipo de rendimiento que tengan ciertos grupos. Ok, vale. Bueno. Dentro de otro tipo de análisis de datos, tenemos obviamente la visualización. La visualización también hace parte del proceso general del análisis de datos. Obviamente, el crear gráficos, por ejemplo, en Excel, por ejemplo, que sería lo más común, ahí se puede también, digamos, no ver todo de una manera tan numérica, sino, digamos, de una manera mucho más gráfica y mucho más visual. Porque generalmente muchos de nosotros, y me incluyo, yo soy una persona muy gráfica. Si a mí me muestran el gráfico en lugar de la tabla con la chorrera de números, de pronto no lo entiendo. En cambio, si me lo muestra con un gráfico, con, digamos, con las cifras, de pronto lo entiendo mucho más fácil. Entonces, acá también es clave hacerse entender, no solamente uno generándolo, sino también que nos puedan hacer entender esa información de una manera visual. Ejemplo, gráficos de barras, gráficos de tortas, gráficos lineales. Estos de alguna manera, por ponerlos como ejemplo, nos permiten ver progresiones o incluso si hay decaída en el rendimiento de estudiantes a lo largo de un periodo de tiempo. Y pues también, esto también influye mucho, que es el interpretar y contextualizar. Cuando nosotros vemos datos, calificaciones, digamos, de un grupo, esto es clave, comprenderlos en el contexto de los objetivos que se definieron al comienzo y de las realidades que hay en el aula. Y ojo, cuando hablamos de realidades, hablamos es de que cada estudiante que tenemos dentro del aula es un mundo. Entonces acá también es fundamental conocer bien a los estudiantes y saber cuál es la realidad que tiene cada uno. ¿Por qué? Porque ya a partir de ahí, y de hecho coloco este como ejemplo,
analizar esas tendencias que se dan con respecto a los rendimientos individuales, no solamente colectivos, y relacionarlas con cambios específicos en la manera de enseñar, si se implementó una política nueva, también influye mucho en la realidad externa del estudiante, si el estudiante tiene, digamos, una vida personal tranquila o si, digamos, tiene una vida personal bastante agitada. Todo eso influye mucho. Por eso también no es solamente medir por número, sino también medir también el fondo que tienen nuestros estudiantes. Eso también es muy importante. Bueno, hablando un poco, y de hecho quiero ponerlo también a modo de caso práctico, y me gustaría también escucharlos, ¿por qué no? Eh, Mejora, y de hecho esto es muy común, mejora el rendimiento estudiantil. Utilizar el análisis de datos para identificar áreas de debilidad y fortaleza en los estudiantes, para de esa manera poder intervenir, bien sea tanto a nivel individual como en lo colectivo, de una manera mucho más personalizada. Les pregunto, aquellos colegas dentro de las instituciones que ¿tienen algún ejemplo, tienen alguna situación donde se haya implementado un plan de mejora estudiantil? Sí, en el tema del manejo del lenguaje académico, la forma en que se escribe académicamente. Yo enseño en formación docente a futuros colegas y muchas veces no saben escribir académicamente. Entonces se ha hecho un plan para la mejora académica en la base lingüística, en la escritura y también, por supuesto, en la oralidad. Por ahí. Sí, sí, también pasa en mi grupo de trabajo y el nivel de rechazo es fuerte, muy fuerte. Y por ahora, como nos hace falta, digamos, una mejora estratégica por parte de dirección y coordinación, se ha hecho mucho más difícil, porque ya de hecho la mayoría de docentes están reacios a mejorar ese tipo de habilidades y son fundamentales. Un docente que de pronto tiene dificultades para escribir, ¿cómo va a enseñarle a un estudiante a escribir? Porque eso es transmitir un error, pero por mucho tiempo. Entonces, es bastante importante. Muy buen aporte, Fabio. Muchas gracias. Javier Germán Sotomayor. Muchas gracias, Juan Javier. Mucho gusto. Yo como rector de un instituto donde formamos paramédicos y gestores del riesgo, teníamos lo que acabas de mencionar, problemas de enseñanza del inglés. Eh, bueno, uno se pregunta si estudian 12 años hasta la secundaria, ¿por qué no hablamos inglés? Y creo que es un problema que adolece a toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, haciendo un análisis y teniendo por evaluación objetiva que dar una respuesta al Consejo de Educación Superior del país, hemos investigado y resulta que no tenemos práctica porque estamos rodeados del español en todo lado, ¿no? Por ejemplo, algo que no pasa en Europa, un holandés está rodeado de Bélgica, de alemanes y tiene que aprender un idioma común, que es el inglés. Y no tenemos práctica. Entonces, enseñas, pero no practicas. Así que hemos diseñado, para nosotros es importante un inglés paramédico porque atienden bastante puntos turísticos, hoteles donde hay gente extranjera que no habla el español. Entonces es un compromiso, fue un compromiso institucional poder mejorar esta situación y nos tuvimos que ir al análisis de datos. Y el análisis de datos, lógicamente, nos daba que lastimosamente el 91% de los estudiantes venían desde la secundaria con eh, un odio al profesor y a la materia del inglés. Entonces, con el análisis de datos, nosotros tuvimos que diseñar una metodología diferente, amigable, para recuperarle al estudiante. Comenzamos enseñándole canciones en inglés para que mejore la pronunciación.
comenzamos a hacer un formato de comparación con otros idiomas para que vean lo difícil que es con el árabe, con el mandarín, con el ruso, haciéndole amigable que el inglés utiliza el mismo alfabeto, es muy práctico y tenemos la posibilidad de tener al alcance ahora con el maravilloso Internet un montón de material de estudio. Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo a desarrollar, sobre todo en base al análisis de datos, como dije al inicio, a tomar decisiones. A tomar decisiones en metodologías amigables para que el estudiante ya no le tema, ya no le duela los dientes cuando comienza a estudiar el inglés y se convierta más bien en una materia amigable, en una materia de combate que tiene que estar a diario, que tiene que llegarle a dominar y que no es difícil y bueno, situaciones así que nos ha ido medianamente bien. Tampoco voy a alabar mucho el sistema, pero por lo menos hemos mejorado en base al análisis de datos. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, Paulina. Gracias, Juan Javier. Muchas gracias. Vale. Bueno, y pues quise tomar ese como referencia porque de verdad nosotros en algún momento también hemos sido estudiantes. Entonces, el ejemplo también parte de nosotros. Así es. ¿Ok? Bueno. Otro caso práctico también es el desarrollo de currículo basado en datos. Es básicamente recolectar, digamos, información de parte de estudiantes y profesores, feedback, incluso cuestionarios, encuestas, para de esa manera poder ajustar el currículo. No olvidemos que el currículo es la materia prima de los contenidos que vamos a enseñar y que queremos que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, generalmente los datos también nos van a permitir mejorar también en este tipo de aspectos. La evaluación de métodos pedagógicos. Aplicar los datos para este escenario es para mí de verdad muy importante. Para aquellos que de pronto yo me considero una persona innovadora, un docente innovador en el aula, ojalá todos, de verdad, yo creo que todos lo somos acá. El buscar, el investigar sobre qué tendencias actuales en educación hay que tengan un buen impacto, ¿por qué no adoptarlas y aplicarlas? Y hacer, digamos, ese paralelo de, venga, se enseñaba de esta manera antes, se enseñó de esta manera, qué pros, qué contras, mejoró, empeoró, se mantuvo igual. Evaluar los métodos pedagógicos o las metodologías de enseñanza siempre es clave. Y de verdad para eso también es importante ver eh, de qué manera influyeron en los resultados de una actividad, en los resultados de un examen, en los resultados de un ciclo académico. Todo esto obviamente va a ser muy enriquecedor dentro de la experiencia. Y también la planificación estratégica a largo plazo. Cuando vamos a intentar prever o planear a futuro, generalmente van a influir muchas variables. Por ejemplo, cuántos estudiantes van a matricular el próximo año, se esperan más, se necesitarán más docentes, cuántos cursos se planean ofertar, qué cursos de verdad no se ven como aptos para ser enseñados. Son múltiples variables cuando hablamos de planificación estratégica. Entonces, acá es importante tomar datos muy precisos y que obviamente permitan marcar ese tipo de tendencias. ¿Ok? Generalmente, los directivos docentes, las personas que se encargan de realizar esa planificación estratégica, siempre tratan de buscar gráficos de regresión, porque esos gráficos de regresión son aquellos que van a marcar ese tipo de tendencias en ciertos periodos de tiempo. Bueno, ahora, las mejoras en el diseño instruccional teniendo los datos. Acá, número uno, y como lo hemos venido hablando en previas sesiones, lo importante primero, identificar las necesidades educativas de los estudiantes.
A partir de ahí es donde empieza todo. Conocer bien la población que se tiene y ya a partir de ahí ajustar los contenidos del currículo a la población que tenemos. Número dos, optimizar los recursos educativos. De alguna manera, y lo digo también por experiencia, siempre es bueno ser práctico. No siempre el tener más va a garantizar más. Siempre es bueno tener materiales que sean prácticos, que a su vez sean didácticos y siempre estar pendientes de que los estudiantes puedan desarrollarlos y que sean materiales que, uno, estén alineados con el currículo y número dos, estén, ¿por qué no?, alineados con los contextos de los estudiantes. Estrategias de diferenciación. Hay estudiantes que saben más, hay estudiantes que saben menos. Lo importante es saber adaptar el contenido a cada población. No es que porque cada uno es diferente va a crear una prueba o una actividad para cada uno, no. Sabemos que hay estudiantes que tienen dificultades, sabemos que hay estudiantes que ya saben todo, entonces a eso se les puede realizar cierto tipo de ajustes. ¿Ok? Un ejemplo, crear grupos de aprendizaje basados en los niveles de habilidad revelados por los datos. ¿Cuáles serían esos datos? Las calificaciones que van obteniendo cada uno de ellos. Si usted, por ejemplo, después de realizar las tres actividades, usted ve que un estudiante todo lo saca sobre 4,6 o 5 o 100, pues ya usted sabe que ese muchacho fuera de serie. Pero si ya usted ve que, por ejemplo, eh, hay otro estudiante que empieza sacando 3, 2,5, 3,3, ya usted sabe que ese es un estudiante promedio. Entonces, si hay, y generalmente se van a encontrar ese tipo de estudiantes dentro del aula. Entonces, lo importante es saber combinarlos, no alejarlos, sino tratar de integrarlos. ¿Por qué? Porque ya una vez ellos se van integrando, dependiendo de los niveles que tienen, ahí van a poder trabajar de una manera mucho más colaborativa. Y por último, pues dentro de las otras mejoras, realizar feedback y realizar ajustes continuos. Es importante modificar o ajustar esto en la brevedad para de esa manera mejorar el proceso de diseño instruccional. Un ejemplo, modificar metodologías de enseñanza basándose en el feedback de los estudiantes, de cómo van los estudiantes. Si usted ve que, por ejemplo, después de un examen, menos de la mitad aprobó y el resto reprobó, pregunte a ver qué pasó. Aunque generalmente uno sabe que hay grupos que no estudian, así como hay grupos que sí son muy dedicados, pero de pronto hay que revisar bien cuáles eran los contenidos y ver qué se puede ajustar. Bueno, cuando ya vamos a realizar el proceso de análisis de datos, lo que es no solo analizar, sino también empezar a visualizar, ya tenemos múltiples herramientas. Software de análisis de datos, pues los más conocidos, Excel, SPSS, que es software para investigación, análisis cuantitativo, y Tableau, que es digamos, como un panel, un dashboard en inglés, que facilita el análisis y la visualización de los datos. Ahora mismo, pues, quienes han trabajado con Excel y con SPSS, sabemos que Excel, digamos, es más básico y SPSS, cuando se le da la información, automáticamente todo lo realiza. No hay necesidad de aplicar mucho esfuerzo en ese sentido. Y también plataformas educativas integradas, hablando de plataformas LMS, Blackboard, Canvas, Moodle, todas esas herramientas recogen información de actividades, de cuestionarios, de foros, de diferentes tipos de actividades, analizar las interacciones que han tenido con los estudiantes con el material del curso. Generalmente esto sirve mucho para poder revisar
qué materiales están viendo más los estudiantes y qué materiales son los que menos le interesan, para también de esa manera mejorar esa interacción, hablando un poco sobre cursos virtuales y pues también cursos presenciales. Podría colocar, digamos, un ejemplo. Dentro de la plataforma de IU, puede que hayan 50 carpetas, pero generalmente a ustedes como estudiantes solo les importan 3 o 4, que son, digamos, las que tienen los recursos más relevantes y las que tienen las actividades a desarrollar. Por eso los colocaba no solamente en el pellejo de docente, sino también en el pellejo como estudiante, porque generalmente también estamos ahí. ¿Ok? Y otro tipo de herramientas para el análisis de datos, tenemos herramientas de encuestas online. Esa página, SurveyMonkey, tiene un tope de número de encuestas, que es 40. Es bastante práctica, es muy dinámica a la hora de aplicar encuestas. Y pues la más sencilla, y esta sí no tiene ningún tipo de límite, es Google Forms, Google Formularios. Y de hecho también es muy intuitiva, es muy interactiva también, y de hecho es muy sencillo realizar un formulario dentro de esta aplicación. Yo generalmente para mis encuestas de artículos de investigación siempre utilizo Google Forms, porque generalmente pues todo me lo recopila en una hoja de Excel automáticamente, y ya teniendo todos los datos, ya puedo visualizarlos de una manera mucho más sencilla. Eh, Demostración en vivo de cómo crear una encuesta en Google Forms. Claro que sí. Entonces, permítame un momento. Voy a... vamos a... Ay, perdón, creo que me... Ah, sí. Vamos a compartir pantalla. Un momento. Acá. Listo. Entonces, ahí pueden ver mi pantalla. Sí, sí se puede ver, Juan. Sí, se ve. Oh, Afirmativo. vale, muchas gracias. Bueno, acá, por ejemplo, casi todos estos formularios son encuestas que he realizado para proyectos de investigación. Acá, por ejemplo, voy a abrir esta. Entonces, miren que acá, cuando vamos a agregar preguntas, acá lo único que hacemos es ir agregando un tipo de pregunta. Y acá vamos a ver que tenemos diversos tipos. Respuesta corta, tenemos párrafos, cajas de chequeo, selección múltiple, menús desplegables, preguntas de escala lineal, cuadrícula de varias opciones. Estas, por ejemplo, se aplican mucho para los cuestionarios Likert o Likert, que son esos cuestionarios que van de 1 a 5 o de 0 a 5, dependiendo pues de la valoración que quieran asignar. Entonces, ir, digamos, agregando una pregunta tras otra, pues la verdad es bastante sencillo en ese sentido. Miren que acá, por ejemplo, hay una mezcla de preguntas. Acá, por ejemplo, botones de radio. Acá, por ejemplo, bueno, acá la mayoría son botones de radio. Acá vamos para la segunda. Miren que acá esto ya sería una pregunta de matriz. Siempre o constantemente, a menudo, a veces, rara vez. Entonces, miren que acá para este tipo de preguntas, acá vemos que qué información iría dentro de las filas y qué información iría dentro de las columnas. La verdad es, como les digo, es muy intuitiva y es bastante sencilla de utilizar, por lo que cuando quieran, digamos, aplicar encuestas cortas, pueden utilizarla. Y de hecho, acá, en esta parte, acá, vista previa, pueden ver cómo se visualizaría, pero acá en enviar, acá ustedes simplemente colocarían el enlace, aquí, el enlace de la encuesta, y acá acortar URL para que el enlace sea mucho más breve. Ok, bueno. Ahora, permítame, vuelvo a la presentación. Vale, listo. ¿Ahí ya se puede ver la presentación? Listo. Sí. Vale. Entonces, los beneficios del análisis de datos. Número 1, va a mejorar la eficacia del aprendizaje. Número 2,
nos va a permitir personalizar el contenido que vamos a enseñar. No olvidemos que este contenido es el que se encuentra dentro del currículo. Número 3, va a permitir que se reaccione de manera rápida a los problemas que vayan surgiendo antes de que se conviertan, claro está, en obstáculos mayores. Y también, tal como empezamos, así también vamos cerrando, toda esa información va a permitir toma de decisiones. No olvidemos que si hablamos de análisis de datos, hablamos de Atlas.ti para lo cualitativo. Muchas gracias, Fabio. Buen detalle, buen aporte. Ok. Porque generalmente el análisis de datos es principalmente para eso. Toma de decisiones, tanto educativas como estratégicas. Bueno, los desafíos y las consideraciones éticas. Número 1, cuando tenemos datos, sabemos que tenemos información muy delicada. Y con esto, obviamente, hay que tener mucho cuidado. Proteger la información personal y sensible de los estudiantes e incluso también de los docentes. Para esto es importante implementar políticas de privacidad y también establecer consentimientos. Cuando se van a aplicar encuestas, siempre es importante darle al estudiante o al docente un consentimiento de que su información va a estar protegida todo el tiempo. Otro aspecto también, otro desafío, evitar sesgos en el análisis. Reconocer y mitigar los sesgos potenciales a la hora de recopilar y analizar esa información para poder asegurar equidad y precisión. En este caso, si hoy se aplicó una encuesta, se revisa bien los resultados, al tiempo siguiente se aplica otra encuesta, hay que revisar bien que todo obviamente concuerde. Como ya lo mencioné, esto es importante, consentimiento informado. A nivel de consideración ética, esto es importante. Cuando usted le aplican una encuesta, y de hecho cuando usted llena un formulario, siempre le van a preguntar si usted se va a someter a la política de tratamiento de datos. Y en ese caso, sus datos van a estar protegidos. Y por último, la ética en la interpretación de datos. No hay que llegar a conclusiones ni erróneas ni tampoco prejuiciosas. Siempre es bueno que todos nosotros estemos al tanto de lo que es la ética de datos. En cada país hay una ley de protección de datos. Es importante conocerla, saber qué información es sensible, qué información no lo es, para de esa manera estar al tanto de todo ese tipo de reglamentaciones. Bueno, hablando un poco, discutiendo un poco sobre la aplicación de estos contextos, esto se los dejo a modo de reflexión. Eh, ¿Cómo el análisis de datos se podría aplicar en sus contextos? ¿Cómo lo utilizaría? Ya, por ejemplo, Javier mencionó un ejemplo. ¿De qué otra manera o cómo lo aplicaría en sus propios contextos? Incluso, otra pregunta de reflexión. ¿Cómo podrían los datos ayudar a personalizar el aprendizaje en su área de estudio? Cualquiera puede responderlo, no hay ningún problema. Esta pregunta de acá. ¿Cómo podrían los datos ayudar a personalizar el aprendizaje en su área de estudio? Hola, buenas, ¿puedo ¿Alguien? participar? Hola, adelante. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Mi nombre es Marlene. Sí. Se desconectó. Ah, ok. Bueno. Esa pregunta, muchachos y muchachas, se las dejo ahí para que la analicen bien, porque de verdad que no siempre el andar recogiendo calificaciones es simplemente para entregar reportes y ya, no. Eso es un análisis que uno puede hacer a nivel personal y profesional y ver
que puede mejorar dentro de la praxis pedagógica y andragógica. Esto también entre colegas se los recomiendo para que entre ustedes compartan experiencias personales con sistemas educativos basados en datos. Siempre es bueno que hagan ese tipo de reuniones con un café, eh, algunos usan el vino para socializar ese tipo de experiencias. Y por último, la aplicación práctica de conceptos. Este caso ya, hablando un poco de los estudiantes, venga, hoy conoció ciertos conceptos, ¿cómo los puede aplicar? Ya, no es simplemente que se quede en la definición, sino cómo los puede aplicar. Bueno, de antemano, muchas gracias a todos y todas por su atención. No sé si tengan alguna inquietud, alguna duda. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación para la clase de Juan? ¿No? 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 Ok, ¿Les quedó todo súper Estuvo claro? buena, Ay, bueno. estuvo muy buena la presentación. ok, Si me perfecto. permites, Juan Javier. Sí, Eh, señor. Dale, Muchas Javier. gracias. Perdón, Paulina, disculpe, no quiero monopolizar la palabra, pero tal vez si podría ser posible, si fuera el caso, para la próxima clase hacer algo, por ejemplo, un diseño, un micro diseño curricular, ¿no es cierto? Utilizando inteligencia artificial, no el chat GPT, que ya estamos, creo que estamos suficientemente experimentados con el chat GPT. Por ejemplo, con Canva. Yo te voy a hacer una presentación, pero he tropezado bastante, tengo mi cuenta abierta. Pues sería interesante de pronto si podemos hacer con alguna otra o alguna otra integración, ¿no? Para poder en vivo que nos des un ejemplo, como por ejemplo diseñar en base al análisis de datos. Tenemos una carrera en mi instituto que se llama gestión del riesgo. Y si no es análisis de datos, no puedo partir, no puedo hacer nada, no puedo, sin análisis de datos, no puedo tomar ninguna decisión absolutamente. Muchas gracias. Ok. Vale, perfecto. Javier, tomaré en cuenta esa sugerencia. Entonces, lo que te gustaría, digamos, en este caso sería a modo gráfico ver esta parte. Claro, ejecutar el ejemplo a modo gráfico de una en la clase para que nos enseñes Ok, perfecto. cómo hacerlo. Listo, vale. Claro que sí. Así va a ser. Así como lo estaba haciendo, bueno, lo estabas haciendo anteriormente, ¿no? En otras clases que te metías, o como lo hiciste ahorita, que te metes a las páginas y nos enseñas a Ujú. cómo utilizarlas y demás, ¿no? Más o menos así, ¿no, Ah, Javier? bueno. Perfecto. Listo. No hay problema. Ok, perfecto. ¿Alguien más Ujú. tiene alguna pregunta, duda, aportación? Sí, yo, ¿cómo estás? Muy linda Hola, la buenas. clase. Hola, soy Luz Marina. En cuanto a la pregunta que hiciste, yo pienso que eso mejora mucho a la comprensión de los conceptos, de los datos que se pueden utilizar para los diferentes conceptos abstractos, ¿no? Creo que también eso proporciona a ejemplos concretos, ayudar a los estudiantes a ver cómo se aplican los conceptos, ¿no? Y creo Ujú. también que a personalizar el aprendizaje, eso puede ayudar también mucho porque se utiliza mucho a identificar esas necesidades, de preferencia, se puede decir, en el aprendizaje de cada estudiante, ¿no? Y permite también a los profesores también a adaptar esa enseñanza y a entenderlas mejor, pienso yo. Vale. Muchas gracias por la sugerencia, de verdad. Muy amable. Sí, que estés muy bien. Gracias. Ok, entonces, pues como ya no quieren participar, Juan, ¿tienes algo más que decir bueno, Fabio, ¿tienes algo que decir? ¿Que No, estaba aportarnos? pensando en el programa que mencioné, Atlas-T, que estaría bueno como usarlo para entrevistas, por ejemplo. Ujú. Recuperar datos de entrevistas este,
y de la observación que hacemos, registro de observación con el Atlas D. Eso puede ser interesante también. Gracias. Ok, perfecto. Vale, Fabio, muchas gracias. Claro que sí. Si me lo permites, Paulina, yo creería que entonces esta sería para una sesión 2, Ujú. en donde ya se muestra, digamos, la aplicación ya de este tipo de herramientas con información, con datos educativos. ¿Está bien? Sí, 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 Juan, podemos programar la siguiente clase para que sea de ese tema y que sea interactivo como lo has estado manejando. Vale, claro que sí. Así va a Ujú. ser. Ok, perfecto. Con mucho gusto. ¿Alguien más?